¿Qué tal están? Bienvenidos a una nueva entrega de la entrevista en la que ya saludamos a Luis Aguilar, hijo del pintor, del artista Cristóbal Aguilar, que contribuyó en gran medida al arte también aquí en Ronda. Tenía una relación muy estrecha con nuestra ciudad, donde impartió clases de dibujo en el patronato municipal. Y bueno, en primer lugar, Luis, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, muchísimas gracias a vosotros, por supuesto. Encantado de poder atenderos. Y bueno, lo que nos lleva a hablar con Luis en esta ocasión es una muestra, una exposición en el Museo de Alcalá de Guadaira con más de 40 obras de Cristóbal Aguilar, que se expone estos días hasta el próximo 16 de enero, una exposición Correcto. que ya tuvo cabida en Sevilla. Cuéntenos, háblenos de cómo se gesta esta muestra, esta obra y qué es lo que la hace especial. Pues mira, fue el interés mostrado por el director del Museo de Alcalá de Guadaira, Francisco Mantecón, que una vez en la muestra en la Diputación de Sevilla se acercó, se puso en contacto conmigo para decirme si estaría interesado en repetir la muestra, un poco más pequeña, porque esta sala es un poco más pequeña, la del museo, y yo le dije que encantado, por supuesto, porque además mi padre siempre tuvo una estrecha relación con Alcalá de Guadaira. Ya por el año 59 él y el escultor Nicomedes, el autor del Rilke del Hotel Reina Victoria, Nicomedes era mi padrino de bautismo, y mi padre era íntimo amigo suyo. Bueno, pues allá por finales de los 50, mi padre y Nicomedes alquilaron un molino aquí en Alcalá de Guadaira como estudio de pintura. Entonces se venían compañeros de Bellas Artes, echaban sus paseos por aquí, por el río, por el entorno, y dibujaban, en fin, compartían experiencias. Y bueno, una obra que sobre todo destaca de esos grabados, ¿no? En los que su padre Y era especialmente ducho. Háblenos efectivamente. de cómo se compone esa muestra, de qué es lo que más llama la atención, porque más allá de esa licencia creativa o artística, había un interés social, ¿no? En las imágenes que reflejaban la obra de Cristóbal. ¿Cómo recuerda la forma en la que su padre dibujaba y llegaba a cabo sus obras? Pues sí, que efectivamente aquí hay una amplia representación de los grabados de toda la época de mi padre, no solo de la primera época de estampa popular. Estampa popular fue un movimiento que se organizó a finales del año 59, principios de los 60, a nivel estatal. En Madrid se fundó allá por eso, en el año 60, y el Grupo Sevilla lo fundó mi padre junto con Francisco Cortijo y Francisco Cuadrado en el año 60. Entonces, bueno, pues en aquellos grabados, eran grabados con un alto contenido social, en donde se reflejaban pues un poco la situación, sobre todo de la gente más humilde, los campesinos, los trabajadores. Era una época, eran los años 60, aquella época de posguerra, con muchas carencias, mucha pobreza, y en esos grabados pues lo que se ve representado es esa condición, ¿no? Esa condición social y esos empleos. Hay albañiles, hay trabajadores en el campo, hay jornaleros con su boina, con su yunta. Era un poco la manera que tenían ellos de hacer una denuncia social de aquellos años tan difíciles. Bueno, y ya no solo la obra artística de Cristóbal, sino también la gran vida social que tenía, tan activa, ¿no? Y ese gran grupo de amigos del que se rodeaba siempre. Un ejemplo era pues, los vínculos que estableció aquí en Ronda, donde vivió durante años, y que también era parte de su carácter y de su esencia, ¿no? Lo que hacía que hubiera tantísima gente que lo tuviera como un referente, ¿no? Ya no solo en el ámbito didáctico o artístico. Sí, efectivamente. Mi padre ya aquí en Sevilla, en aquellos años, los años 60, él se afilió al PC. Evidentemente era época de clandestinidad. De hecho, se tuvo que ir de Sevilla un poco obligado por motivos de seguridad, porque le dijeron que, bueno, que corría peligro
su vida y si no se quitaba de en medio, como se solía decir, ¿no? Entonces marchó a Ronda en el año 64. Marchó a Ronda en el año 64 y se fue a trabajar primero al patronato militar, después en el Instituto Pérez de Guzmán, y evidentemente, claro, él siguió con toda esa actividad en la clandestinidad, en el PC, en comisiones obreras, montó comisiones obreras en Ronda, también en el PC, también en Ronda, con distintos, vamos, multitud de compañeros de aquella época. Fundó los estudios nocturnos, como tú bien has dicho al principio, para aquellas personas que no podían trabajar y que evidentemente tenían esa ganas de estudiar, pero que evidentemente por su trabajo y por ayudar a sus familias no podían hacerlo. Pues la única manera que tenían de hacerlo era acudir a unos horarios, en aquella época eran los horarios del nocturno. Y entonces, efectivamente, mi padre, además, hasta sus últimos días, pues siempre estuvo colaborando. Pero, vamos, colaboraba tanto con el PC, con comisiones, como con cualquier organización que se lo pedía, o cualquier iglesia. Él, pues, tenía buena relación con Gonzalo Huesa, con el grupo de juventudes musicales que llevaba Ramón Corrales en aquella época. En fin, que él era una persona entregada y, además, sin ánimo de lucro, jamás, entregada a cualquier actividad que se le propusiera que tuviera un sentido social o un interés, ¿no? Por satisfacer un poco la cultura del pueblo. Imaginamos que también es gratificante para la familia ver el eco, ¿no?, que ha tenido todo ese legado y ver que a día de hoy pues, se sigue homenajeando a su figura con exposiciones como la de Sevilla o la de Alcalá de Guadaira, ¿no? También en nuestra ciudad se inauguraba una especie de mosaico, una cerámica en su nombre. Imaginamos que eso también pues, es algo que corrobora, ¿no?, el peso que tuvo. Sí, por supuesto, es una enorme satisfacción. Enorme satisfacción. Lo de mayo del año pasado, de 2021, en Ronda fue muy emotivo, ¿no? Fue una cosa, porque además, verás, nos reunimos allí mucha gente, muchos amigos. Mi padre tenía muchísimos conocidos, porque él, además de pintar en la calle, como bien sabe, todo el mundo lo conocía y después estaba en las tabernas y era una persona muy social, ¿no? Muy sociable, ¿no? En la bodega de Juan Alba, en la churrería, él tenía allí su pequeño rinconcito en donde dibujaba. Después estas muestras, pues la verdad es que es una satisfacción enorme. Porque además mi padre, por ejemplo, aquí en Sevilla, en Ronda, sí ha expuesto las últimas exposiciones, las hizo en Ronda. La última creo que fue en el Casino y en el Círculo de Artistas. Y la anterior fue en el Museo Joaquín Peinado, en el año 2002. Pero aquí en Sevilla no había organizado ninguna exposición. Mi padre, de manera voluntaria, se retiró del mundo comercial del arte en los primeros años, los años 60, y entonces él solo exponía en lugares públicos, ¿no? Él en las galerías comerciales, y aquí en Sevilla no era conocido, más allá de la estampa popular, que ese fue un movimiento muy importante a nivel nacional, que eso sí se conocía, pero lo que son los óleos, esos óleos de Ronda, esas acuarelas, eso era muy poco conocido. Entonces ha sido muy gratificante hacer tanto esta muestra como la de Alcalá, como la anterior en la Diputación de Sevilla. Además, son lugares muy emblemáticos, ¿no?, con mucha relevancia. Por cierto que ahora, después, cuando termine esta exposición, llevamos lo que son los grabados al centro, al Museo Moreno Galván de la Puebla de Cazalla, que también es un sitio, vamos, que posiblemente sea el segundo centro de arte contemporáneo más importante después del CAC en Sevilla. Y entonces la muestra de los grabados irá allí al centro a finales de febrero, por ahí, irá la muestra de los grabados para el Museo de Moreno Galván. Luis, cuéntenos, ¿su padre le comentaba alguna anécdota de Ronda, de sus años en el patronato, en el Pérez de Guzmán, de cuáles eran sus lugares preferidos de nuestra ciudad, a los que más recurría? ¿Qué recuerda de lo que le contaba su padre de Ronda? Sí, vamos, no solo me contaba, sino que yo estuve en Ronda hasta los 12 años. Si yo estudié, por ejemplo, en el colegio del barrio. Mi padre, por ejemplo, me llevó, nosotros vivíamos en Parque del Sur, y mi padre me llevó al colegio del barrio más humilde de Ronda, que era el barrio San Francisco. Bueno, pues en el colegio del barrio San Francisco estudié yo y estudió mi hermana. Estudiamos los dos nosotros nos vinimos en el año 78, pues hasta los 12 años, y mi hermana hasta un año menos. Entonces, no solo son los recuerdos de mi padre, sino son mis propios recuerdos. Entonces, por ejemplo, hay grabados de la feria de ganado que se hacía en el barrio de San Francisco. Pues hay un par de grabados muy bonitos de esa feria, ¿no? De unos burros comiendo, unos burros que estaban amarrados a una pared. Y después en Ronda, pues nosotros siempre, mi padre, aunque en el año 78 nos vinimos y ya él volvió cuando se jubiló en el 2000, él nunca ha dejado de ir a Ronda.
vacaciones de Semana Santa, vacaciones de Navidad y sobre todo el verano. Mi padre lo que hacía al principio era alquilar una casa en el campo, en la Simá o en el Llano de la Cruz, en distintos sitios, ¿no? Lugares que a él le gustaban, estaba tranquilo y él se tiraba todo el verano pintando. Eso durante grandes épocas en verano. Y después ya él pasó a pintar en lo que es la ciudad. Él dejó un poco el campo y entonces los últimos años lo que fue, alquilaba una casa en Ronda, que tenía alquilada la última en la Plaza del Socorro, y entonces, bueno, ya por supuesto cuando se jubiló en el año 2000, ya vivía en Ronda. Él venía aquí a Sevilla a verme a mí, a mi madre, a mis hijos, pero él prácticamente vivía en Ronda y él se recorría todos los rincones. De hecho, por ejemplo, en el Hotel Reina Victoria se tiró 3 años pintando acuarela. 3 años me refiero, sí que él se ponía a pintar, miraba para el lado y veía otro cuadro, cuando terminaba ese pintaba otro, pintaba, y así durante 3 años estuvo pintando acuarelas en el Hotel Reina Victoria, ¿sabes? Entonces él tenía rincones en la ciudad, por supuesto, la ciudad le encantaba. La calle Marqués de Salvatierra tiene distintas acuarelas de distintos sitios, la calle de la Ermita, en fin. Mi padre recorría aquellos rincones, digamos, más desconocidos. Él huía un poco del tópico, eran los rincones que más le gustaban, ¿no? Esa era un poco su vivencia de cuando él estaba allí. Distintas etapas, ¿no? De toda sí. su extensa trayectoria creativa, pasando por ese trabajo social del que nos hablaba y ya pues yendo a esos paisajes y parajes de la serranía, ¿no? Que también han tenido cabida en esas obras que podemos observar en Alcalá de Guadaira, por ejemplo, ¿no? Sí. Él ha tenido distintas etapas, ha trabajado mucho el óleo, ha trabajado mucho la acuarela en distintas etapas, pero por ejemplo una cosa que nunca dejó de trabajar fue el grabado. El grabado fue su especialidad. Él cuando hizo la Bellas Artes, la Escuela de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, su especialidad elegida fue el grabado. Entonces el grabado fue, digamos, un continuo en toda su trayectoria. Es decir, él siempre recurría al grabado. Por ejemplo, en Ronda, como él pintaba del natural, en los días que hacía frío, por ejemplo, bueno, pues lo dedicaba al grabado, lo dedicaba a lo mejor a alguna acuarela de flores, pero el grabado siempre ha sido una constante. No solo terminó en los años 60, en aquella época de estampa popular, sino que continuamente hacía grabado, hacía litografía, silografía, linograbado. Así que fue un continuo en toda su trayectoria. Hasta los últimos que hizo, que fueron 4 retratos, 2 y 2, de Antonio Machado y de Miguel Hernández, que fueron en el 2014. Esas fueron las últimas silografías. Aparte de que, bueno, él siempre hacía, por ejemplo, para los amigos, hacía unos pequeños grabados pequeñitos y los regalaba en Navidad, en esta época, por ejemplo, de Navidad, Año Nuevo. Pues ya al final creo que hacía 200 o 300 y se los mandaba por correo uno a uno. Tenían en su libretita apuntado todas las direcciones de todos los amigos, los imprimía a mano, todo a mano, a cuchara, y se los enviaba por correo. ¿Y en la familia ha habido alguien que haya seguido sus pasos en lo artístico? ¿Ha habido alguien que haya seguido su legado y que haya optado por pintar, o aunque sea en su tiempo de ocio, de tiempo libre, o Pues más mira, a no, otro nivel? yo hago algo, verás tú, de vez en cuando. Yo soy muy aficionado a la fotografía. La fotografía sí la trabajo bastante. Y después, bueno, hago algunas cositas de acuarela. Por ejemplo, el año del confinamiento, pues bueno, me entretuve haciendo pequeñas acuarelas de flores o pinto abanicos para los amigos, para las amigas. Pero bueno, no en exceso, ¿sabes? Y que yo lo hago un poco por entretenimiento. Evidentemente, no lo he... Yo llegué a ser en su época, me acuerdo que mi padre me preparó. Yo soy biólogo, hice biología, pero tuve una pequeña crisis de estudio, entonces quise hacer bellas artes. Y en un verano mi padre me preparó, pero bueno, aquello fue, digamos, fruto de un poco de la frustración, pero vamos, que más allá de intentar hacer el examen de ingreso, porque en aquella época había examen de ingreso en bellas artes, no pasé. Entonces yo lo que hago es echar ratitos en casa cuando me apetece, pero poco más. A ver si mis hijos, alguno es capaz de recuperar esa tradición. La verdad es que es muy bonito, ¿no? Ver cómo se inculca de generación a generación y es algo que perdura ahí. Bueno, Luis Aguilar, ya solo queda invitar a nuestros espectadores a que no se pierdan esa muestra de Alcalá de Guadaira. Es cierto que ya quedan poquitos días, pero como bien nos decía, la Puebla de Cazalla, ¿no? Pues va a acoger otra muestra de Cristóbal Aguilar y van a tener la ocasión de visitarlo, Claro, ¿no? yo, En ese si me centro lo de arte permite, contemporáneo. claro, si me lo permite, en principio yo me gustaría decir, y vamos, sé que va a ser así, que en septiembre teníamos previsto hacer la gran exposición en Ronda. Aquella exposición que quedó aplazada un poco por la pandemia, se hizo primero la de Sevilla,
pero el compromiso con el ayuntamiento, con la alcaldesa, con Maripaz, era un poco hacerla este año en septiembre. Así que retomaré ahora, después de la fiesta, un poco los contactos y a ver si somos capaces de hacer esa gran exposición de Cristóbal en Ronda como así debe ser, ¿no? Así, sí, Así sí. que Pues el pueblo de Ronda le tiene muchísimo ver cariño a muy bien. Cristóbal, a toda su obra, y desde aquí pues estamos deseando que ocurra ese momento, ¿no? De tener la posibilidad de contemplar los trabajos de Cristóbal Aguilar. Confiemos en que así sea, que Seguro que llegue sí. septiembre y que podamos ser testigos de esa muestra. En estos momentos, bueno, pues está la mirada en el horizonte en Alcalá de Guadaira para que no se la pierdan. Bueno, Luis, muchísimas gracias por hacernos partícipes de esa conexión de Cristóbal con Ronda, de sus recuerdos, de su obra y de lo que quiso plasmar en ella para los rondeños en algo muy, muy sentido, ¿no? Tener a un embajador como Cristóbal Aguilar, que aportó tanto en lo educativo y en lo artístico. Muchísimas gracias a vosotros. Encantado y que tengamos un buen año.